Buenas noches, vamos a charlar acerca de la meditación de la muerte del yo. Todos nosotros como estudiantes de la Gnosis, llega el momento en que al madurar nuestra esencia, nos damos cuenta de que necesitamos morir. Nos damos cuenta de que el verdadero cambio adviene con la muerte. Una vez que logramos la muerte, entonces podemos ir cristalizando conciencia. El trabajo esotérico gnóstico maneja la muerte psicológica como uno de los pilares fundamentales del trabajo interior. Recordemos que se nos habla de 3 factores: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Sin embargo, aunque los 3 factores son importantes, definitivamente no podríamos refinar el arte amoroso del nacer si no morimos. No podemos dar la gnosis, no podemos sacrificarnos por la humanidad desinteresadamente si no morimos. El morir en sí mismo es indispensable, es necesario, es la vía de mejoración. Detrás de cada yo eliminado hay una gran sabiduría del Padre. Cada vez que eliminamos agregados psicológicos, se libera para nosotros no tan solo la esencia, sino también sus bellas y maravillosas capacidades. Capacidad de comprensión de la enseñanza, capacidad de comprensión de las grandes verdades cósmicas, fuerza en el verbo, amor, etcétera, etcétera. Se abren las vías de comunicación con los benditos maestros de la Gran Logia Blanca. El detalle es de que todo mundo habla de los 3 factores. El problema es que en el camino de la historia de la Gnosis hemos perdido el conocimiento de la muerte del yo. Esto que estoy diciendo puede escandalizar a muchos sabiondos de la enseñanza gnóstica. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que sabe. Todos creemos que sabemos. Pero la realidad es que el trabajo mecánico con el factor morir no ha dado resultados. Observamos los escándalos, las circunstancias, las vergüenzas dentro del movimiento gnóstico, debido a que no se muere. Observamos hermanos cuyos caminos se cruzan con los nuestros y pasan 10, 20, 30 años y seguimos siendo los mismos, sino peores. ¿Qué ocurre aquí? Que no estamos utilizando sabiamente una metodología en la muerte del yo. Hay instituciones gnósticas que solamente repiten verdades trascendentales de forma mecánica y por ese simple hecho se consideran gnósticas, y en las cuales no se muere. Instituciones en las cuales solamente se apela al sistema de la muerte en marcha. El sistema de la muerte en marcha lo entregó el venerable maestro Samael Aún Weor como un apoyo para el trabajo de muerte psicológica. Él nunca enunció que la simple muerte en marcha fuera a eliminar al defecto. Es decir, para los compañeros que no conocen ese sistema, porque cada escuela gnóstica maneja una distinta versión de la gnosis. Y eso vale la pena aclararlo aquí, que aunque todos seguimos una misma obra, el problema consiste en la interpretación de la enseñanza. El problema consiste en que desconocemos el contexto en el cual se entrega esa sabiduría divina. Por lo tanto, acabamos completamente distanciados en su comprensión y en su efectividad. Así, la muerte en marcha es un sistema en el cual nosotros, en el diario vivir, manteniéndonos en estado de alerta novedad, de autoobservación, de recuerdo de sí, ante la espontánea manifestación del defecto,
imploramos en ese instante, una vez que lo hemos observado cómo se manifiesta, imploramos en ese instante a nuestra Divina Madre Kundalini particular, le dé muerte a ese defecto. Así, en ese momento, suplico, imploro dicha ayuda para que mi Divina Madre le dé muerte. Nuestra Divina Madre nos asiste y, digamos en lenguaje coloquial, nos quita de encima ese defecto. Pero, en realidad, este trabajo es solamente el apoyo en el día para poder tener la posibilidad de alcanzar la autoconciencia. Recordemos que en innúmeras obras del maestro Samael Aun Weor, e inclusive en nuestros ritos más sagrados, la Divina Madre menciona que solamente defecto comprendido en los 49 niveles del subconsciente es eliminado por ella. Solamente así es la condición que pone la Divina Madre. Cualquiera puede consultar el libro rojo y puede hallar allí esa información. Lo podemos hallar en Psicología Revolucionaria. Lo podemos encontrar en la Revolución de la Dialéctica. En fin. Pero, ¿qué es la comprensión del defecto? ¿Cómo se puede llevar a cabo la muerte del yo? ¿Qué procesos reviste en realidad? Hoy encontramos instituciones que hablan de la gnosis, que usan el cuerpo de doctrina gnóstico, que se identifican como tal, pero en las cuales se enseñan muerte del yo, meditación de la muerte del yo, con una duración cabalística de 13 minutos. Historias absurdas, aceptadas por cientos de estudiantes gnósticos, que no se empeñan en ir más allá de lo que les repitan, ya que la obra del maestro Samael es muy, pero muy clara en el aspecto del gran esfuerzo que implica la muerte del yo. ¿Se imaginan? Es incoherente que le dediquemos nosotros horas a la búsqueda del vacío iluminador, horas a la vocalización sobre chakras, por ejemplo, y que solamente le diéramos 13 minutos a la disolución del yo. Es absurdo. Hay instituciones gnósticas en las cuales, como alguna que radica en Europa, que se dice, se dicta y se instruye al misionero gnóstico de que ya no estamos para morir, que ya no hay tiempo, que lo único que se puede y se debe de hacer es sacrificarse por la humanidad. ¿Se imaginan el tipo de sacrificio que da un ser humano que no trabaja la lujuria, la envidia, el orgullo, la codicia, la lujuria, la gula, etcétera, etcétera? Es terrible. Es terrible que el pueblo gnóstico se haya dado por vencido en esta lucha por la era de Acuario. Encontramos instituciones, como alguna institución mexicana, en la cual, la muerte del yo se ha convertido en la repetición mecánica e intelectiva de pasos, simplemente, de forma dogmática, y que una gran cantidad de esas asociaciones que manejan ello ya ni lo practican, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque ahora han inventado por ahí una práctica que se realiza cada fecha de cada mes, en la cual se juntan 13 varones, se coloca un ataúd, se hace la meditación de la muerte del yo ese día. Ese ritual de muerte del ego. Esos son inventos modernos. En realidad, muchas instituciones navegan extraviadas porque dejaron de morir en sí mismos. Lamentablemente, los buenos misioneros, los paladines gnósticos, que trabajaron intensamente en la disolución de sí mismos, no fueron indispensables para los amos de esos negocios espirituales que se formaron tras la desencarnación de nuestro avatar Samael Aun Weor. Si ustedes observan con ojo inteligente, se darán cuenta que el proceso de la alquimia
no se encuentra enumerado tal y como uno lo conoce. Se menciona, se habla de los 12 peldaños de la alquimia sexual, abrimos el matrimonio perfecto y se nos da la gran clave, se nos entregan mantras, en fin. Pero el trabajo estructurado de la alquimia sexual, coronado con la eliminación budista, es un proceso entendido por todo aquel que es discípulo del venerable maestro Samael Aun Weor, no tan solo en lo físico, sino en lo interno. De la misma manera, el trabajo de disolución psicológica, el trabajo de la meditación de la muerte del yo, era algo de primera mano, era algo con lo cual todo mundo trabajaba, era algo que no era necesario escribir, sino ahondar en sus aspectos más importantes, como que es la comprensión, que es captar el hondo significado del defecto. El maestro Samael Aun Weor da maravillosas cátedras y desarrolla libros en los cuales los invita al proceso de muerte. Pero, repito, si somos atentos al cuerpo de doctrina, notaremos que en algún libro el maestro Samael nos da ciertos pasos para la comprensión de un defecto, como es la técnica del Blue Time o terapia de reposo, en la cual se trabaja con los agregados. Pero en otros libros, el maestro Samael Aun Weor nos da otras indicaciones, pero no nos da un capítulo sobre la meditación de la muerte del yo. Tampoco nos da un capítulo del paso al paso de la alquimia sexual, pero la entendemos. Así, existen muchas prácticas en el gnosticismo que provienen de experiencias con el maestro Samael Aun Weor, cuando él se encontraba físicamente encarnado. Experiencias que algunos de los misioneros modernos hemos llegado a olvidar, hemos llegado a no investigar por negligencia interior. De tal manera que la meditación de la muerte del yo viene a ser la pieza fundamental de nuestro trabajo interno. Debemos de morir cada día, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Recordemos que nuestro Cristo interno lacta de la sangre de los defectos eliminados. Es indispensable la eliminación del yo. Eso no se encuentra en un futuro remoto. No, se encuentra en el aquí y en el ahora. Pero tenemos que entregarnos a un trabajo revelativo que vaya más allá del trabajo dogmático con enseñanza. Esto significa, y se los digo de primera mano, que existen instituciones donde aún se manejan estos pasos de la muerte del yo, sin embargo, se hacen de forma mecánica, se hacen condicionados, se hacen no revelativos. Por allí, cierto misionero gnóstico moderno, un gran paladín de la enseñanza, entrega un libro llamado Tradición y Revelación, en el cual nos lleva a la comprensión de que una cosa es un cuerpo de doctrina, una cosa es un conjunto de grandes realidades cósmicas repetidas mecánicamente, y otra cuestión es la revelación de esas verdades ante nuestra conciencia, la experiencia directa de la verdad. De tal forma que este trabajo de la meditación de la muerte del yo se ha convertido en un trabajo de tradición, se ha convertido en un trabajo mecánico. Una persona que está dirigiendo esa meditación y que le está diciendo a todos qué y cómo pensar en el proceso de la muerte del yo. ¿Qué acaso en la meditación no debe de estar ausente la actividad de la mente? Hacemos de esa meditación una práctica de mentalismo. El proceso revelativo de la muerte del yo es algo muy diferente. Claro que para los estudiantes de fase avanzada o de fase B, a ellos se les entregan los pasos de la muerte del yo y se las vamos dirigiendo.
porque ese conocimiento imaginativo debe de convertirse en un conocimiento intuitivo. Debemos de, a través de la imaginación, llegar a la realidad. Lamentablemente vemos cómo sus grupos progresan, llegan a segunda cámara, llevan 5 o 10 años en segunda cámara, y se siguen dirigiendo los pasos y diciéndose unos a otros qué tienen que imaginar, qué proceso sigue. Ahora termine la meditación, y haciéndolas de 1 hora, y esperando a que se abra la puerta de la sala de meditación para ir a morir en el horario asignado por el misionero. Es inaudito que nosotros vamos a sala de meditación de una institución óptica, entramos a hacer la muerte del yo, y que dura 1 hora, una insignificante hora. Ahora, si nosotros vivimos un proceso de eliminación del yo, y al final se libera la esencia, esa catesis que estaba ligada, se religa nuevamente con la esencia libre. Entonces, ese evento maravilloso de la conciencia nos conduce a un éxtasis del alma, nos llena de anhelos espirituales, nos llena de mística, nos llena de luz, para penetrar en la búsqueda del vacío iluminador, para quedarnos adorando a la Divina Madre. Es decir, la muerte del yo no termina donde todo el mundo dice, el último paso, párense y vámonos. Es absurdo que a la muerte del yo le pongamos tiempo. En un principio, por cuestiones didácticas, se requiere. Pero una vez que hemos progresado, el trabajo es muy íntimo y particular. Nadie puede negar que cuando entra en el aspecto revelativo de la muerte del yo, la meditación se extiende por horas. Cuando uno comienza a comprender profundamente el defecto, cómo se expresa en nuestra máquina humana, por qué motivos, bajo qué razones, qué impulsos maneja, cuáles son sus ideas, pensamientos, emociones, impulsos, etcétera, etcétera. Cuando se abre ante nosotros la memoria ancestral y observamos inclusive vidas anteriores en las cuales ese defecto se ha siempre manifestado. Todo eso obviamente que requiere tiempo y no podemos limitar la meditación a eso. Tenemos que aprender a desarrollar esa devoción por la muerte mística, buscar la muerte de sí mismo, pero definitivamente necesitamos nosotros trabajar con la autoobservación y el recuerdo de sí durante el día para que tengamos un material con el cual vamos a trabajar, y no tan solo un material, sino también una fuerza psíquica. Muchos hermanos gnósticos pasan años de su vida yendo a sala de meditación a quedarse dormidos. Siempre. Quieren morir y se quedan dormidos. Y comen bien, se vitaminan, y no entienden por qué se quedan dormidos. Se quedan dormidos porque todo el día pierden su energía psíquica por los estados identificativos, por falta de profundidad en el trabajo interior, y por lo tanto no logran sostenerse en la atención. Ni siquiera el cuerpo tiene esa fortaleza psíquica para permanecer durante dichos trabajos. Así, lamentable y tristemente, se ha generado un trabajo de muerte psicológica no efectivo, cuyo resultado se encuentra en las diferentes deformidades que encontramos en la enseñanza, creadas por aquellos que debieron custodiar los principios originales que dejó nuestro venerable maestro Samael Aún de Or. Ese es el grave problema, que no se ha trabajado con el conocimiento. De esta forma, nosotros necesitamos saber, conocer cuáles son estos pasos de procedimiento de la meditación de la muerte del yo, e ir más allá del aspecto mecánico, del aspecto repetitivo, para poder saber a qué aspiramos
como meditación de tipo revelativa. Tenemos que aspirar a eso. Así como en la alquimia sexual, la alquimia tiene que refinarse, así también la muerte del yo tiene que llegar a un nivel en el cual en nuestros mundos internos estamos presenciando ese proceso de muerte. Voy a enumerar los pasos de esta muerte del yo para que todo el mundo tenga una idea de lo que vamos a exponer. Primer paso, asana, o posición cómoda. Segundo paso, oración. Tercer paso, relajación física y mental. Cuarto paso, retrospección. Quinto paso, la escena del día, que algunos misioneros le dieron el nombre en su momento de foto psicológica. Sexto paso, comprensión. Séptimo paso, forma bestial. Octavo paso, juicio. Noveno paso, eliminación. Décimo paso, liberación de la esencia. Y onceavo paso, acción de gracias. Por ahí vemos, hermanos, que han hecho meditaciones de la muerte del yo de 22, de 30, de 15, de 19 pasos, absurdos muchas veces. Esta es la esencia del trabajo psicológico. Que muchos quieran inventar nuevos procesos, eso es algo muy independiente de lo que tenemos que realizar para que sea revelativo. ¿Cómo es posible para los misioneros gnósticos poder afirmar en sí mismos la enseñanza? Teniendo acceso en lo interno al proceso. Porque si no, nos quedamos en la tradición que solamente repite como loro espiritualista lo que ha aprendido en el aula gnóstica. De esta manera, nosotros ejemplificamos estos pasos para que nos demos la idea cabal del proceso de la muerte del yo. La meditación, esta estructura que les acabo de mencionar, se vive en lo interno. Dentro del proceso de meditación, tenemos que aprender a vivirlo internamente. Hablamos nosotros de una muerte del yo en la cual quien nos va dirigiendo los pasos de forma revelativa, que nos va introduciendo de fase en fase, es el ser, es nuestro Padre, el que guía nuestro trabajo interior. Para algunos va a ser complicado entender esto. Para muchos será, bueno, pero ¿qué acaso no debo yo de dirigir mi trabajo? El yo no puede eliminar el yo. Nosotros no podemos definir el trabajo interior. Nosotros vamos a querer escoger un defecto para eliminarlo, para trabajar con él, pero puede ser un yo que nos estorba, no el yo que necesitamos eliminar. El yo más importante que tenemos que eliminar somos nosotros mismos. ¿Cómo es posible que el subproducto pueda definir al ser cómo debe de trabajar? Es el Padre el que nos coloca el proceso para morir de forma revelativa y vivencial. Así, encontramos que para poder realizar ese trabajo, pues necesitamos primeramente una posición cómoda. La asana que acabamos de mencionar. Dicha asana es una postura que nos permita penetrar en profunda meditación tanto tiempo como sea posible para este proceso meditativo. Puede ser en flor de loto, puede ser en un sillón al estilo occidental, como diría el maestro Samael. En nuestro caso, debido a la formación de nuestros padres, que creían que meditar era satánico, tenía que acostarme en el colchón cómodo y ahí hacer las meditaciones para que nadie sospechara que estábamos practicando el gnosticismo. Claro que acostado es difícil, porque uno se puede quedar dormido, pero si se triunfa ahí, pues se medita también en cualquier postura. Así,
en esa posición cómoda debe ser una posición inteligente. Muchos hermanos gnósticos nunca afinan la postura de meditación. Muchos hermanos gnósticos nunca evalúan el tiempo que duran en una o en otra posición. Nunca evalúan con qué meditación les va mejor. O nunca buscan con qué meditación podrían durar mucho más tiempo. Recuerden lo que mencionamos, que un correcto trabajo de muerte del yo dura horas. Estamos hablando de una comprensión profunda con hora y media, 2 horas, 3, 4 horas de muerte del yo. Que si la postura que tomamos nosotros está incorrecta, si no nos dominamos a nosotros mismos, entonces, pues definitivamente el trabajo será superficial, estará limitado. Ya que tomamos esa posición cómoda, entonces vendría el segundo paso, que es la oración. Precisamente estaba observando a una institución internacional gnóstica en la cual ofrecen ciertos pasos para la muerte del yo, y no se veía la oración ahí. Recordemos que este trabajo no es para mitómanos, este trabajo no es para vanidosos perfeccionistas que quieren ser superiores a otros en base a la enseñanza gnóstica. Esta es la obra del Padre sobre nosotros. Por lo tanto, la oración, la súplica a nuestros padres internos es indispensable, porque vamos a colocar este trabajo en sus manos. Es el Padre el que nos va a mostrar con qué defecto vamos a trabajar. Es el Padre el que va a darnos la capacidad de comprender hondamente al defecto. Es el Padre el que va a invocarnos a nuestro Caón interior para que nos asista. Es el Padre el que va a abrir ese ojo divino para que podamos ver la forma bestial del defecto. Así, orando a nuestro Dios interno y a nuestra Madre interna, pedimos su ayuda y asistencia para el proceso de muerte psicológica. En el tercer paso, estamos hablando de una relajación física y mental. Y aquí enfrentamos algo muy importante, las instituciones gnósticas, que es lo siguiente. Cualquier misionero gnóstico, cualquier estudiante de la gnosis, cree que por repetir una práctica que viene en un libro del maestro, ya sabe meditar. Y cree que ya sabe relajarse. Y hemos comprobado hasta la saciedad que eso no es así. Que en realidad el gnóstico necesita profundizar en técnicas y conocimientos relativos con la relajación del cuerpo y de la mente. Necesitamos realmente acercarnos al conocimiento sobre la meditación y relajación que ha surgido de las escuelas del budismo, para que perfectamente hagamos un trabajo desde el vacío, desde la vacuidad, desde el silencio interior. De lo contrario, sentarse a imaginar lo que otro diga no es la meditación. Pensar, razonar en el defecto no es la meditación. Por allí, un misionero gnóstico, el cual, con reconocimiento internacional, me mencionaba él que la muerte del yo como tal no existía, que la muerte del yo era tomar asiento y pensar en un defecto, analizarlo mentalmente 15 o 20 minutos y eso era suficiente. Es terrible y es lamentable que un misionero que dirija una radio gnóstica internacional haga esas afirmaciones y que permita que sin vivir la enseñanza en sí mismo se convierta en juez y árbitro de lo que se puede o no se debe decir de la enseñanza. Porque todo aquel, hermanos, que no muere, no es digno de nuestra confianza, porque es un traidor en potencia del conocimiento gnóstico. Entonces, ese trabajo de relajación física y mental debe de ser meticulosa y pacientemente realizado. Respiraciones profundas,
con paciencia, con un ritmo cadencioso, utilizar koanes, mantras, pero ir más allá de lo que hallamos en la sala de meditación que tenemos, realmente profundizar, poder sutilizar nuestro cuerpo, desapegarnos completamente de él y que pueda perdurar así, profundamente relajado, horas. De eso es de lo que se trata. Para que los hermanos entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de una meditación como tradición y una meditación como revelación, y por qué la importancia del tercer paso, que es relajación física y mental, voy a rememorar una anécdota. En esa ocasión subí acompañado de 4 misioneros gnósticos una montaña, precisamente en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara. Subimos durante toda la noche y parte de la mañana hasta llegar al pico de aquella montaña, y una vez que llegamos a ese lugar, pues decidimos meditar. Así que cada quien buscó un lugar. A mí me agradó mucho una roca volcánica, en la cual, sin colocar nada sobre esa roca, ningún abrigo, ni cojincito, ni nada, pues nos sentamos a meditar. Entonces, cada cual interiorizó, cada cual se sumergió en sus mundos internos, se relajó profundamente. Cuando terminó la meditación, habían transcurrido 4 horas. Entonces, nos encontramos en ese paraje de nuevo, porque nos alejamos un poco para la meditación, y le pregunté a mis compañeros qué experiencias habían tenido. Para esto cabe señalar, que en nuestra experiencia particular había observado un colibrí grandísimo de colores que se encontraba volando en medio de nosotros. Y a cierto nivel de la meditación había escuchado como si físicamente alguien pasara corriendo a mi lado. Y comentaba uno de los compañeros: en mi caso, durante la meditación, vi pasar corriendo un tigre. Y mi persona había escuchado que alguien pasó corriendo a mi lado. Y otro compañero decía: en mi caso, había un colibrí en medio de nosotros, volando. Y mi persona, en la meditación, había observado un colibrí. Es decir, el conocimiento revelativo nos iguala. Por lo tanto, existe solamente una meditación de la muerte del yo. No 4, no 5 y no 10. Ni una nada más pensando, ni otra de 13 minutos, ni otra de 22 pasos. Hay una muerte del yo, porque es revelativa. Ya existe. Solamente que tenemos que vincularnos con ello. Pero ese trabajo de meditación que hicimos, que se extiende mucho más, pero no lo voy a enumerar aquí, ¿se imaginan 4 horas sobre la roca dura de profunda relajación? A eso es a lo que aspiramos los estudiantes de la Gnosis, a tener profundidad en el trabajo. Después de ese tercer paso de relajación física y mental, continúa el 4º paso, que es retrospección. Ya que hemos estado plena y profundamente relajados física y mentalmente, entonces imploramos, rogamos, suplicamos y nos entregamos de la mano de nuestros padres internos a un proceso retrospectivo. Eso es conocimiento revelativo. Y otra cosa es hacer memoria, que es lo que hace mucho estudiante al trabajar con la muerte del yo. Se pone a recordar y a hacer memoria. Eso no es meditar.
tenemos que entregarnos a nuestros padres internos y que ellos nos conduzcan el proceso de retrospección. Y entonces, si durante el día hemos hecho nuestra parte, ese proceso de retrospección maravilloso abre el subconsciente y podemos volver a ver las escenas, captando la espontánea manifestación del yo, inclusive en escenas que se nos habían pasado. Estamos hablando de una retrospección de este momento hacia atrás. ¿Comprenden? Estamos hablando de la meditación del día. En una meditación ya especial, podríamos nosotros trabajar retrospección, pero de vidas. ¿Me entienden? O tengo tal edad y hago una retrospección a cuando era un bebé. O simplemente el Padre me da esa revelación para que yo pueda trabajar ese yo que surgió en mí cuando tenía 3 meses de edad. O en otra existencia. ¿Me entienden? Así, la retrospección no es un trabajo mental, es un proceso revelativo, en base a la entrega, la confianza, la fe, la relajación y la concentración intensa en nuestros padres internos. Ponemos un poco de nuestra parte, nuestra voluntad está allí, pero quien más lleva el trabajo son los padres internos. De allí continúa el 5º paso, que viene a ser esa escena con la cual vamos a trabajar nuestro defecto. Algunos misioneros gnósticos le dieron un nombre muy curioso a este 5º paso. Le llegaron a dar el nombre de foto psicológica. Alguna institución por allí utilizó muchísimo ese término, foto psicológica. Y te pedían que vieras la escena del defecto, como si fuera una foto, con la que vas a trabajar. Pero no es una foto, es una escena, la cual vas a revivir de manera retrospectiva, observando las distintas fluctuaciones de los yoes dentro de ti. ¿Comprenden? Nos vamos a ser conscientes de esa bandada de yoes que interviene en esa escena. Y para eso necesitamos la memoria trabajo. Es decir, la memoria trabajo es un funcionalismo de la conciencia que nos permite captar, aprehender los procesos psíquicos de un evento determinado dentro de nosotros mismos. Así, cuando tenemos suficiente memoria trabajo durante el día, de que nos hemos autoobservado, de que hemos estado en recuerdo de sí, entonces este proceso del 5º paso es más sencillo y es más profundo. Una vez que nosotros hemos hecho ese proceso de recapitular la escena que el Padre nos manda para trabajar, es entonces cuando ya pensamos en avanzar. Pero ahora, esta escena nosotros no la escogemos. Vean ustedes cuántos hermanos crueles, egoístas, fraudulentos, etcétera, ellos dirigen su trabajo interior. Hoy medito en la ira, y estoy llorándole yo a tal defecto, y a esto y el otro. Y sus hechos no corresponden con sus intenciones, porque mueren o pretenden autoengañarse con morir con lo que les conviene. Al yo místico, ¿qué le estorba? La ira, que lo pone en evidencia frente a los demás. Al yo altivo, ¿qué le estorba? El dolor causado porque alguien lo humille, y medita en eso. Es decir, trabajamos en lo agradable. Es decir, trabajamos en lo que nos conviene. Y el trabajo es completo, total, en lo agradable y en lo desagradable, en lo que creemos que es luz y en lo que creemos que es oscuridad. Es total. El maestro nos menciona revolución total, transformación radical. Así de simple. Así, esa escena se la pedimos al Padre. Hemos hecho la retrospección y le suplicamos al Padre que nos muestre la escena con la que tenemos que trabajar. Y entonces
vacuidad, silencio interior, devoción consciente. Y el Padre revela esa escena. Y es maravilloso. A nosotros nos gusta mucho enseñarle al estudiante gnóstico a trabajar de forma revelativa, porque después sucede que estamos dirigiendo el paso, cuando lo estamos llevando de la mano todavía al estudiante, y el estudiante ya está viviendo el paso en lo interno antes de que se le diga. Ya el Padre ya lo tiene en el proceso revelativo de la meditación. Los grupos avanzados jamás deberían de dirigir la muerte del yo, porque el simple hecho de que el otro compañero hable y diga qué paso sigue, nos sacaría del trabajo. Pero bueno, así pasaríamos al sexto paso, que es la comprensión del defecto. Y en este punto de la comprensión del defecto es donde tenemos que extendernos bastante, porque el estudiante gnóstico no sabe qué es comprender al defecto, ya que confundimos la aprehensión del conocimiento total de un defecto con el pensar. Y entonces, mucho compañero acaba poniéndose a pensar, no comprendiendo el defecto. En esa etapa, nosotros tenemos que hacer una disección psicológica de nosotros mismos. Es decir, de esos yoes que acompañan esa escena, ¿cuál es el yo que es el resorte secreto de la acción? ¿Cuál fue el yo que desencadenó el surgimiento de los demás? Mucho hermano solamente se queda con el último yo que ve. Y tenemos que irnos a la raíz, al que genera, al que motiva, al que siempre nos pone el obstáculo. Ese yo raíz de la escena es el que vamos a trabajar, sin juzgar, sin justificar, sin condenar. Así, muchos hermanos durante el proceso de comprensión se autoengañan y acaban peleándose con el defecto, o acaban echándole toda la culpa al defecto, o asumen que bueno, pues no les quedaba de otra, y llegan a esas conclusiones porque están pensando, no están entregados a su ser. Tenemos que recostar al defecto en el diván de la comprensión. Así, nosotros, cuando conocemos a alguna persona y nos comienza a platicar su vida, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, por qué cree que le hacen daño, o por qué cree que la vida lo ha tratado así, cuánto amó, cuánto no amó, si hubo desamor en su vida, si tiene fe o esperanza, esa persona nos comienza a relatar espontáneamente su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Así nosotros comprendemos y conocemos a alguien. De la misma forma, tenemos que comprender a ese yo raíz, esa faceta que está dentro de nosotros, que puede pertenecer a la ira, a la lujuria, al orgullo. Supongamos que hablamos del yo de la venganza, ese yo vengativo. Pues bueno, tenemos que comprender cómo piensa, porque cada defecto es un triuno que tiene una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. El venerable maestro Samael Beor, en el Matrimonio Perfecto, nos dice que aquel que quiera eliminar el ego tiene que aprender a construir silogismos. Y uno se sorprende cuando va a las instituciones y nadie tiene una idea de lo que es un silogismo. Todos nosotros tenemos conceptos. Cada concepto es una imagen, es una representación mental de una imagen que existe generalmente fuera de nosotros. Por ejemplo, decimos mesa y cada quien tiene la imagen de una mesa. Decimos dinero y cada quien imagina dinero.
Tenemos nosotros la palabra mío y entendemos inmediatamente que es propiedad. Tenemos la palabra comprar y entendemos a qué se refiere. Son conceptos. Pero si yo digo, con mi dinero compré esa mesa, es un silogismo. O sea, vinculé conceptos y he creado una realidad. Con mi dinero compré esa mesa. Y ese silogismo va a respaldar mi relación con la mesa y con los demás. Porque se la lleva si es mía. Esa mesa me costó tanto a mí ganarme ese dinero. Yo me acuerdo, o podría ser que ese dinero, pues yo lo quería para mi abuelita, pero se murió y no pude nunca gastar en mi abuelita, pero me compré esa mesa. Esa mesa y yo tenemos toda una historia. Me gusta mucho comer en la mesa, es una mesa muy cómoda, en ella he tenido tantas charlas. Mis amores más grandes se sentaron conmigo en esta mesa. Esta mesa es una mesa muy especial porque fue hecha en tal ciudad por un carpintero muy famoso y reconocido. Cuando llego a esta mesa, siento alegría, me siento en paz, me siento tranquilo, me alegra observar la mesa en el centro de mi hogar. Y mis hábitos, mis costumbres son que si voy a leer algo, aunque tenga una sala, prefiero irme a sentar a esa mesa. Siempre busco estar donde está esa mesa. ¿Por qué? Porque es mía, porque me costó. ¿Entienden lo que es un silogismo? Así nosotros, los diferentes yoes, tienen silogismos y crean realidades que se expresan a través de los 5 centros de la máquina humana. Por lo tanto, cuando nosotros penetramos en el proceso de comprensión del defecto, estamos conociendo hondamente ese defecto. ¿Pero de la mano de quién? De la devoción a nuestro Padre interior. Nuestro Padre interno, que es toda sabiduría, nos va a brindar la comprensión. Y espontáneamente, así como en este momento fui asistido por la divinidad para poder darles un ejemplo de forma espontánea en esta charla que se está grabando, pues entonces, en la misma meditación, comenzamos a comprender el origen de ese yo. El Padre interno, el Padre muy amado, si estamos en Él, si estamos sobre Él, nos muestra desde qué vida, cómo surgió, cómo fue inocente, cómo fue tomando el control, cómo se expresa a través de los 5 centros de la máquina humana, porque en cada uno de ellos hay una ciencia de expresión del defecto. ¿Ante qué circunstancias? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo actúa? ¿Qué gustos tiene? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, para estar comprendiendo hondamente el defecto, en esa etapa necesitamos seguir profundamente relajados. ¿Se imaginan? Si no sabemos relajarnos física ni mentalmente, ¿cómo podríamos estar viviendo esto de forma revelativa? De la forma tradicional, simplemente alguien dice, comprensión, sin juzgar, sin justificar, sin condenar, comprendiendo el defecto, recordando en qué vida se manifestó por primera vez. Y así, y están dice y dice lo que tenemos que hacer. Así no se logra nada, absolutamente nada, ni para el que está hablando, ni para el que está tratando de morir en sí mismo. Tenemos que hacernos autodidactas con la enseñanza. Cuando uno comprende a un defecto, uno lo sabe. Adquiere una profundidad en la meditación. Conforme progresan los pasos, vamos relajándonos más y más, y la voluptuosidad espiritual adquiere rasgos inefables. Así, ya que comprendimos ese defecto, probablemente durante 30 o 40 minutos, observen lo que estamos diciendo, y aquella escuela menciona que con 13 minutos es suficiente, o aquel misionero de aquel programa internacional de radio que dice que nada más es sentarse ojos abiertos y pensar en el yo, pues entonces estamos hablando nosotros de una falta de trabajo. En realidad aquí estamos profundamente relajados, y de allí continúa el 7º paso, que es la forma bestial.
A esta altura de la conferencia, muchos hermanos dirán, todo eso que tú dices yo me lo sé. Sí, pero como tradición, no como revelación. Y eso es a lo que queremos llegar aquí. En esa forma bestial, nosotros suplicamos al Padre bien amado que Él nos muestre el defecto y dejamos de pensar. Gravitamos devocionalmente en el Padre. Esperamos anhelantes. Y entonces comenzamos a ver el yo. Probablemente veamos solamente los pies y todo está oscuro. Y vemos unos pies como de un cocodrilo, vemos unos pies a lo mejor con las uñas pintadas y bellos. Digo, no bellos en los pies, sino hermosos, ¿verdad? O tal vez vemos al yo frente a nosotros. Tal vez es horrible, tal vez es bellísimo, tal vez es inocente. Porque el yo también va a jugar sus cartas durante el proceso de la meditación. Va a tratar de interrumpir el proceso a través de nuestro cuerpo lunar, a través de la mente o a través de revelaciones internas que provienen de él mismo. ¿Se imaginan? Queremos trabajar sobre la muerte del yo y a la hora de ver la forma bestial se aparece una persona del sexo opuesto con una belleza exquisita, identificativa, y uno debe de proseguir en su trabajo, no distraerse, no admirar, de tal forma que cuando la meditación es revelativa, uno ve al defecto tal cual es. Así, después de la forma bestial, en la cual observamos plenamente al yo, ahí frente a nosotros, generalmente cuando estamos viviéndolo de forma revelativa, observamos todo un halo de oscuridad y al centro y alejado el yo, iluminado o resplandeciente por tonos de un color infradimensional, rojizos, verdosos, etc. Y ahí está el yo frente a nosotros, en todo ese vacío oscuro. Así, la meditación de la muerte del yo de forma revelativa nos conduce a la muerte de los defectos. Y eso nos lleva a la transformación radical y al florecimiento de las capacidades internas. De esta manera recuperamos la inteligencia. Así, el siguiente paso es el juicio, el octavo paso. En el octavo paso, nosotros suplicamos a nuestro Padre interior, es decir, tomamos forma activa al pedir y pasiva al esperar, anhelantes, suplicantes, con devoción. Suplicamos que se abra ese juicio. Suplicamos la presencia de nuestro Caón interior. Y muchas personas comienzan a decir incluso cómo tiene uno que imaginarse al Caón interior. Y describen la bata, las sandalias, un báculo, el rostro, etcétera, etcétera. Acaban describiéndonos a cómo ellos se imaginan al Caón interior. A nosotros nos sorprendió profundamente cuando vivimos la meditación de manera revelativa, ver a ese Caón interior con rostro de león, ese Caón interior que es una de las partes del ser, presente en el proceso del juicio del defecto. Así, ese Caón interior manifestándose en nuestros mundos internos, les rogamos nos libere de ese defecto y las consecuencias que genera en nosotros. Esos errores lamentables para con nosotros mismos, con nuestra alma, nuestro cuerpo, con la humanidad, con el cosmos, con los dioses inefables, con nuestros padres internos, todo ese daño y dolor que genera el yo por el simple hecho de existir, más los actos ignominiosos a los que nos conlleva. Así, rogamos encarecidamente, se condene a muerte ese defecto. La ley dentro de nosotros debe dar su veredicto, y ese veredicto siempre es la muerte.
es un veredicto telepático, es una afirmación en una expresión, en un señalamiento hacia el defecto, en una venia con la cabeza. Y entonces nosotros procedemos al noveno paso, que es la eliminación. Allí colocamos toda nuestra fe, todo nuestro amor en nuestra divina Madre Kundalini y le imploramos, le rogamos se haga presente y nos asista en ese momento, en esa noche tenebrosa, en esa noche de combates, para darle muerte a ese defecto. Y anhelamos su presencia. De nuestro cardias emanamos ese amor que espera la presencia de la Divina Madre. Y la Divina Madre no se deja esperar ante aquel que le sabe pedir y suplicar. Así, nuestra Divina Madre se presenta ante nosotros y le rogamos por la eliminación de ese defecto. En ocasiones, uno quiere pensar en lo que sigue y la Divina Madre saca la espada y decapita el defecto. O saca la lanza y le lanza ese rayo de altísimo voltaje. ¿Me entienden? Es decir, la Divina Madre es un ser autoconsciente, que no va a estar esperando a que el que nos dirige la meditación nos diga cuándo lo va a matar. Y eso lo tenemos que estar viendo en lo interno, vivenciándolo. De esta forma, la Divina Madre le da muerte al yo, ya sea que lo decapite, que le lance un rayo con la lanza o con la misma espada, o que lo atraviese con la espada y mientras le ensarta el pecho, le lanza ese rayo que lo calcina. Así. Y nosotros observamos ese proceso. Por allí mucho hermano mete en ese punto la vocalización del mantra Krim. Y esto es un error, porque si comenzamos a vocalizar en ese momento, se corta el proceso revelativo. El mantra Krim sí se mete, pero se mete en la eliminación budista, que no es la meditación sentado. La eliminación budista es cuando la alquimia sexual va con el fin de eliminar el yo. Y en el trance erótico, con la lanza de Eros, se trabaja el defecto de uno y después del otro miembro de la pareja. Y es como se utiliza exclusivamente el mantra Krim para calcinar ese defecto. Después de haber transmutado con los mantras de rigor, Iao, Dionisios, Candil Bandil, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema, después de que la Divina Madre elimina el defecto, hay un siguiente paso, o digamos, hay una siguiente vivencia. Y es que la Divina Madre, por sí misma, se acerca a esas cenizas y toma la esencia liberada. Y es maravilloso cuando el estudiante gnóstico le da muerte a un defecto. Es asequible para nosotros. Recordemos que inclusive un estudiante soltero, pero con mucho anhelo, puede eliminar hasta el 50% del yo. Si no estamos muriendo es porque estamos equivocados en la forma en que entendemos el trabajo psicológico. Así, nuestra Divina Madre toma esa esencia. Si ustedes ponen atención en mis palabras y lo que he dicho de la muerte del yo, entonces podrán comprender que conforme se avanza en la meditación es cada vez más espiritual, más profundo. Así que, si la Divina Madre libera esa esencia y la deposita en nuestro corazón, ¿cuál será el resultado de ello? ¿Qué sentirá nuestra esencia de fusionarse con esa pequeña esencia que se liberó de aquel yo? Si el yo lo comprendimos en los 20 niveles del subconsciente, en los 10, en los 12, es la fracción que alcanzamos a liberar. Pero aún así hay que trabajar más todavía, muchas veces sobre ese defecto, cada vez que el Padre lo quiera. Así. Entonces,
Nosotros aquí es donde nos da mucha tristeza ver a los hermanos. Liberación de la esencia, dice el que dirige. Y todo el mundo se comienza a mover porque ya va a acabar la meditación. Es decir, nadie está muriendo. Y así pueden pasar décadas en la enseñanza, décadas en la misión, morir y observar ante los tribunales que en lugar de dar un conocimiento para regenerarse, desviamos a la gente del fruto del conocimiento. Así, el siguiente paso es la acción de gracias. Todo hombre es agradecido y nosotros no podemos menos que serlo con nuestros padres internos por la maravillosa asistencia que nos han brindado durante este proceso. Y entonces allí nos quedamos quietecitos, entregados a nuestros padres internos, esperando la vacuidad, el vacío iluminador, esperando tal vez llegar a los pies del Maestro interior, besar sus sandalias, los pies de nuestra Divina Madre, quedarnos adorando a la Divina Madre. Y esto puede durar horas. O para aquellos hermanos que traen un fuerte trabajo interior de autoobservación, una vez que llegamos a la liberación de la esencia, entonces imploramos encarecidamente, rogamos que nos brinden otra escena para trabajar. Y de ahí, del quinto paso, continúa el proceso. Y trabajamos otro yo. Se concluye. Y si nuestro fervor espiritual está ahí, nuestra hambre de morir, podemos nuevamente otra vez el quinto paso. Por eso les decía que puede durar horas. Entonces, con ese impulso de muerte psicológica, si ese día hay alquimia sexual, traemos un efecto comprendido, en cierto nivel, pero lo tenemos comprendido. Digo, viviéndolo desde el ser. Entonces, durante la cópula metafísica, realizamos la eliminación budista. Trabajo que vamos a detallar en otra futura entrega, en la cual hablemos del saber nacer. Como en este momento estamos hablando del saber morir. Nuestro bendito llamado Maestro Samael Aun Weor nos dejó una enseñanza completa, pero nosotros, de repetición en repetición mecánica, le hemos cerrado los oídos y los ojos a las nuevas generaciones de gnósticos. Por eso es que teniendo todos los mismos libros, inventamos diferentes cosas para un mismo conocimiento. Se dice por allí que por sus frutos les conoceréis. Pues bueno, los invito a que vivan la profundidad de la muerte mística, a que comiencen a morir hoy. No crean que cuando lleven 5 años en la gnosis, o cuando ya me haga misionero, o cuando ya me case, o cuando ya haya creado los cuerpos solares, o cuando llegue a la segunda montaña voy a comenzar a morir. Eso no es cierto. Y se lo digo con el testimonio de, en su momento, un joven de 16 años que comenzó a morir. Les agradezco mucho por su atención. Buenas noches.